Buenas noches. Tengamos una palabra de oración. El día de hoy, Padre, te pedimos que nos protejas y que nos dirijas. Transforma nuestros corazones y ayúdanos a conocerte cada día mejor. Pero para que eso pase necesitamos una revelación del cielo para que cambie nuestro modo de pensar. En el nombre de Jesús oro. Amén. Ayer les dije que yo era un niño muy bueno creciendo, pero hoy les voy a contar una de las historias de cuando no fui tan bueno. ¿Está bien? Tenía como 6, 7 años y vivíamos en la Universidad Adventista en Colombia. Y no sé cómo son ustedes, pero la universidad allá en Colombia está cerrada por una cerca y los profesores vivían allá adentro y mi papá trabajaba en la universidad. Y nosotros vivíamos en el tercer piso. Mi mamá salió y nos dejó ahí porque pues todo cerrado, no había ningún problema. Se fue con mi hermanito chiquito y me quedé yo y mi primo, y mi primo que tenemos como 15 días de diferencia. Y de repente mi amigo que vivía en el cuarto piso salió y gritó: vamos a jugar. Y yo le dije, pues no podemos salir porque nos dijeron que no podíamos bajar hasta, como creo que era 3, 4 de la tarde. Dice, no, vamos a jugar. Voy a tirar balloons, bombas o, ¿cómo se dice? Globos llenos de agua y ustedes van a tratar de agarrarlos por las ventanas. Y él salió y brincó y decía, ¡por aquí! Y corríamos nosotros y tratábamos de agarrarla por el balcón y íbamos y de repente nos dimos cuenta pues que estábamos muy chiquitos, que no íbamos a alcanzar. Entonces salimos y agarramos toallas y tiramos toallas en todos los cuartos para no correr con una toalla, sino donde íbamos agarrábamos la toalla, acercamos los muebles, los movimos para poder entrar. Y ustedes saben que en nuestros países no hay aire acondicionado, entonces hasta en el baño tienen la ventanita esa chiquitica, ¿se acuerdan? La abrimos y colocamos sillas en todos los baños. Y corra para un lado y mueva para aquí. De repente, ¡pum!, me caí yo y rompimos un poquito la puerta del baño. Y qué desastre quedó la casa. Pero mi primo y yo dijimos, no, vamos a jugar fútbol, y nos fuimos. Y abrimos la puerta, la cerramos y nos fuimos. Y como a las 2 horas llega mi hermano y me toca aquí. Y me dice, mi mamá te espera en casa. Y yo, ¿pero por qué? Que mi mamá quiere hablar con usted. Y yo voy para allá y cuando llego veo la casa, mi mamá no la había limpiado. Veo la casa y me dice, ¿quién hizo esto? Y yo les dije que yo era un niño muy bueno. Yo siempre decía la verdad, yo siempre hacía todo. Pero cuando yo vi el estado de la casa, yo sabía que venía. Y dije, mi primo. Y me creyeron. Y ese día aprendí a mentir. Y pasaron ciertas cosas, no les voy a contar todas las historias porque después van a decir qué pastor tan mentiroso. Pero como a los 2 meses, mi mamá se dio cuenta, comenzó a sumar 1 más 1 más 1 y se dio cuenta que yo había estado diciendo mentiras y me gané la pela de mi vida. Todavía me acuerdo. Y pero ¿saben? Ese día yo aprendí que yo no rompí, que ese día me di cuenta que cuando mis papás me decían esto me duele a mí más que a ti, era verdad. Mi mamá me dejó de hablar por 1 semana. Y lo que más me dolió es que yo les decía algo y ellos no me creían. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué hace la diferencia de que una persona escoja lo correcto a que no escoja lo correcto? ¿Saben? Desde ese día, no importa sí, lo que sea, yo no quiero volver a ver la cara de mis papás, el dolor que yo veía en los ojos de ellos, no lo quiero volver a ver. Ese día yo decidí que yo no iba a volver a mentirles a ellos.
No quiere decir que no, me equivoco y todo, pero siempre iba y después confesaba con ellos, hice esto. En el libro de Josué encontramos, si ustedes tienen sus Biblias, vamos al libro de Josué, y hoy vamos a hablar de la obediencia, pero del valor más importante de la obediencia no es la obediencia, sino lo que nos ayuda a que nosotros podamos obedecer. Josué capítulo 11 está hablando de que en el capítulo 11, en las primeras partes, Josué está peleando, y cuando está llegando la hora de repartir todo por lo que han peleado. Josué capítulo 11, 15 dice lo siguiente: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así lo hizo sin quitar palabra de todo lo que había mandado a Moisés. ¿Qué nos dice esto? Que Josué aprendió a escuchar la voz ¿de quién? De Moisés. Josué iba para todos los lados con Moisés. Cuando Moisés subió para estar 40 días con Dios, ¿con quién subió Moisés? Con Josué. Cuando Moisés iban caminando, ¿quién fue la persona que le dijo que sonaba que había fiesta allá abajo? Josué. En otras palabras, donde quiera que Moisés iba, ahí estaba ¿quién? Josué. En las buenas y en las malas. Entonces Josué hace todo lo que hace Moisés. Y dice, todas las palabras, no le quitó ninguna palabra. Y es la misma frase que ocurre en toda la Biblia con los reyes buenos. No sé si se han dado cuenta. Si ustedes leen en los libros de Primera, Segunda de Reyes o los jueces buenos son los que escuchan la voz de Jehová y no le añaden ni le quitan palabras a Jehová. Son las personas que aprenden a obedecer. Pero hay algo muy interesante, que cuando Josué deja de ser el líder, ¿qué comienza a hacer Israel? Como decimos en Colombia, y estoy parafraseando lo que dice el libro de Jueces, cada quien hacía lo que se le daba la gana. Lo que mejor le parecía en sus propios ojos. No sé si ustedes se han dado cuenta, durante toda la Biblia el liderazgo es muy importante, pero cuando el líder se muere o el líder se va, el pueblo comienza a hacer lo que se le da la gana, y lo que se le da la gana siempre es ¿el qué? El pecado. Y saben, a mí eso me molesta. Me molesta porque como cristianos nosotros no deberíamos estar siguiendo el líder humano, sino ¿a quién? A Dios, el líder de verdad. Y me hago la pregunta, ¿qué es lo que hace el impacto de que algunas personas, cuando haya líder o no haya líder, siempre hacen lo correcto, y de que otras personas solamente cuando está el líder hacen lo correcto y cuando no está comienzan a hacer todo lo horrible? ¿Cuál es la diferencia? Saben, esta yo creo que es la diferencia más grande. En el libro de Juan se nos dice que Jesús le dijo a sus discípulos y les dice a las personas: si me amáis, guardad mis mandamientos. Que sí, la razón más grande por la cual nosotros somos desobedientes es porque nos enseñaron a obedecer, pero nunca nos enseñaron a amar. ¿Puedo repetirlo otra vez? Que si la razón por la cual nosotros somos tan desobedientes es porque aprendimos a obedecer, pero nunca aprendimos a amar. Ese día cuando mi papá me llamó a la sala, no estábamos en la casa de mi abuelita,
Y a mi primo lo habían zumbado ya porque él era el que había hecho todo lo malo. Y cuando mi papá me llama y comienzan a hablar, yo sabía que me iban a zumbar. Y yo, pues, no sé, a ustedes si los avisaban o no, pero a mí me decían vamos a hablar y yo sabía que me iban a hablar, pero después íbamos a tener una conversación con la correa verde de cuero de culebra. Pero yo me acuerdo ese día ver dolor en los ojos de mi papá. ¿Y ustedes qué creen que me dolió más, el correazo o el dolor de ver los ojos de mi papá? ¿Se acuerdan la historia de la mujer que le lavó los pies a Jesús? ¿Se acuerdan la historia que al final que está Simón el fariseo y dice, si este supiera quién la está tocando, ¿qué pasa? No la dejaría tocar. Si este supiera quién la está tocando, él no es profeta porque no sabe que ella es lo que hace. Y yo quiero hacerle una pregunta, ¿cómo sabía él que ella era lo que hacía? Una vez estaba en una iglesia y llegó alguien y me dijo, pastor, usted tiene que honrar a esa persona porque ellos anoche estaban en una discoteca. Y yo le dije, ¿y usted cómo sabe? ¿Se está dando cuenta de lo que estoy tratando de decir? Cuando nosotros le enseñamos a las personas a obedecer sin tener aún una relación con las personas que tienen que obedecer, les estamos enseñando a rebelarse contra esa autoridad. En el día de hoy, los gobiernos sacan ley tras ley, tras ley, tras ley, tras ley, tras ley. ¿Y eso hace algún provecho? Absolutamente nada, porque tú no puedes legislar la obediencia. La obediencia solamente sale de un corazón que ama a alguien más. Cuando yo me casé, me convertí vegetariano verdaderamente. Antes yo me consideraba switchetarian. Switchetarian quiere decir que si había pollo, comía pollo, y si había vegetales, pues comía vegetales. Es más, antes decía que yo era vegetariano de segunda generación, porque yo me comía la vaca, que había sido vegetariana, y entonces... Les estoy enseñando cosas malas, ¿no? Pero cuando me casé, mi esposa es vegetariana y ella es vegetariana verdadera y ella nunca me dijo, vuélvete vegetariano. Pero yo dije, pues si ella es vegetariana, pues yo también voy a ser vegetariano para que no tengamos que andar aquí, allá y allí, lavando aquí, que no sé qué y allá. Y yo me volví vegetariano porque quiero ser vegetariano. No, me encanta el pollo, lo otro no me importa, el pollo me encanta. Es más, cuando estaba dejando el pollo yo sudaba, me levantaba en las noches, olía pollo, y no olía nada, era solamente se estaban saliendo las toxinas del cuerpo. Ahora, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Lo que estoy tratando de decir es, me volví vegetariano sin pelear, sin nada, sin que me dijeran nada. ¿Por qué? Porque quiero a mi esposa y quiero hacerle la vida a ella mucho más fácil. ¿Soy obediente? Sí, soy obediente. Cuando yo digo, voy a hacer esto, lo hago porque la quiero a ella. En el libro de Deuteronomios capítulo 6 encontramos la siguiente frase que dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón. El libro de Deuteronomios, el libro de Deuteronomio 6 es el libro donde Jesús dice, estos son los dos grandes mandamientos, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, y dice, y el segundo mandamiento es como este, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todo esto viene del libro de Deuteronomios. Lo interesante es que el libro de Deuteronomios, y si estoy hablando muy rápido, díganme así, yo paro. Lo interesante es que el libro de Deuteronomios capítulo 6, Moisés les está enseñando a las personas cómo aprender a amar a Dios. Padres, si ustedes quieren que sus hijos crezcan siendo obedientes cuando haya gente o no haya gente, vayan y lean el libro de Deuteronomios capítulo 6. Y se los voy a repetir rapidito de mi mente. Dice, después de que dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón,
Dice eso. Y cuando estén en la tierra que yo os di, esto es lo que ustedes harán. Cuando se levanten, hablen con sus hijos de quién yo soy. Dice, es más, pónganlo en los marcos de la casa. Y no quiere decir que tienen que ir a escribir ahí los 10 mandamientos, nada. Quiere decir que dentro de la casa, la mayor conversación es ¿qué? Es Dios. Los aficionados del fútbol, ¿ustedes le enseñaron a sus hijos a ser aficionados del fútbol? No. ¿Por qué? Porque en su casa lo único que ustedes hacen es hablar de fútbol. Yo nací en Colombia y me encantaba el Atlético Nacional. Pero ¿a quién le encantaba el Atlético Nacional antes de que me gustara a mí? A mi papá. Mi papá era tan aficionado que cuando ellos ganaron la Copa Libertadores, mi papá se desmayó. De la felicidad. Y yo me convertí aficionado porque yo vi cómo mi papá disfrutaba eso. Disfrutemos a Dios. Dice, en la casa, hablemos de Él. Dice, cuando van a la escuela, las escuelas, que hablen de Dios todo el día. No solamente eso, decía, en el mercado, que hablen de Dios. Cuando usted está pagando y le dan un poquito más, devuélvalo. Hable de Dios, viva su vida de cierta manera que cuando las personas lo ven, digan, esa persona ama a Dios. Y no solamente eso, dice, en los juzgados, dicen, en las puertas donde se reunían todos los ancianos a juzgar a las personas, lo primero que ellos tenían que estar hablando ahí era ¿qué? De Dios. Tú quieres que tu hijo, tú quieres aprender a amar a Dios. Tienes que andar con Dios para todos lados. Muchas veces nosotros tratamos de convertirnos al cristianismo, tratamos de hacer cosas y a las 2 semanas volvemos a hacer todo lo horrible. Y es porque aprendimos lo correcto, pero nunca lo internizamos en nuestro corazón, en nuestra mente. Me acuerdo que una de las primeras iglesias donde estuvimos, se bautizaron un pocotón de gente. Pero tan pronto se fue el líder, se fueron todos. Y qué dolor. Porque al ver eso, yo me di cuenta que no estábamos llevando las personas a Cristo de verdad. Entonces, ¿quieres ser cristiano? Te levantas en la mañana y lees tu Biblia. No solamente lees tu Biblia, cantas, haces todo. Cuando sales de la casa, tú vas y hablas y le dices a las personas y le hablas, las tratas con bien, las tratas como si fueran seres humanos porque son hijos de Dios. No importa cómo se porten o cómo no se comporten, los tratas de bien. En la casa, tratas a sus hijos, tratas a su esposa, te tratas a ti mismo como Dios te trata a ti. Aquí les hago, yo he pasado la mayoría de mi vida en ministerio, haciendo ministerio para jóvenes. ¿Quieren saber cuál es ¿cómo se dice? El indicador número 1 de que los hijos se van a quedar en la iglesia? O no solamente en la iglesia, pero que van a seguir a Cristo. El indicador número 1 es que los papás son lo mismo en la casa como en la iglesia. Si son mal geniados en la casa, son mal geniados en la iglesia. No, ¿me estoy haciendo entender? En otras palabras, no nos coloquemos máscaras, dejemos que Dios nos cambie poquito a poco, amemos a Dios. Por eso es que en Deuteronomio nos dice aquí que de la manera que Jehová le había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar la palabra de todo lo que había mandado a Moisés. Cuando tú amas a alguien, tú comienzas a internalizar quiénes son ellos y tu vida comienza a cambiar de una manera tan grande que ni te das cuenta. Cuando yo me casé con Gina, les dije que me había vuelto vegetariano. Pero un día estaba pasando por Chick-fil-A
y a mí me gusta la limonada y las papitas. So yo paso y le digo, hey, can I have a lemonade and the fries? Y me dice, nada más. Y le digo, bueno, como me está preguntando, déme el pochito, el número 1. Y cuando iba pasando me lo comí. Cuando llegué a la casa, Gina me dice, ¿cómo está todo? Y le digo, bien. Y yo, ok. Le digo, tengo que confesarte algo. Ahora, ella no me preguntó que le confesara, no la estaba hiriendo a ella, ni le estaba haciendo nada, no era. Yo solamente fui y le dije, me comí un pollito. No, era chiquitico. y no, de verdad, no volví a comer. ¿Por qué? Porque quería ser verdadero a lo que yo había dicho que iba a hacer. Yo vivía en Gainesville, que es la capital del pollo, y cada vez que me daban ganas, lo único que tenía que hacer es levantar la cabeza, y ahí iba una troca con puros pollitos ahí todos así. Y dije, no vuelvo a comer pollo, se me fueron las ganas. Es más, un día un pollito se escapó, iba hacia arriba, y la troca paró en la luz roja y brincó, y yo, ¡corre, pollo, corre! El amor nos lleva a obedecer y a seguir a alguien porque queremos. Pero el obedecer sin amar nos lleva a rebelarnos. El pueblo de Israel en el libro de Josué se nos dice que cada quien hacía conforme a lo que ellos querían. Y lo que pasó es que muchos de ellos crecieron escuchando las historias, pero nunca crecieron viendo a Dios, nunca crecieron yendo al santuario, nunca crecieron amando a Jehová. Y entonces resentían que eran diferentes a todos los de alrededor. Que tenían que hacer todo totalmente diferente y no les gustaba. Es que ¿a quién le gusta ser diferente? Ellos decían, no, y comenzaron a adorar a ídolos, comenzaron a hacer todas estas cosas y les iba mal. Y cada vez que les iba mal, volvían donde Dios y decían que perdón. Y Dios les volvía a dar oportunidad tras oportunidad, oportunidad tras oportunidad, hasta que por fin ellos dijeron ya no más y rechazaron a Dios totalmente. Y por eso ahora nosotros tenemos la oportunidad de ir a todo el mundo y decirles, mira, Dios nos ama a todos. Si solamente lo amamos, podemos obedecer. En el libro de Apocalipsis, y con esto termino. Cuando llegamos a Apocalipsis 21 y 22, que son los últimos capítulos de Apocalipsis, encontramos que Dios comienza a describir los dos tipos de personas que van a ver al final. Las personas que no van a estar en el cielo, los describe como personas que son bien egoístas. Y están las otras personas. ¿Y sabes cuál es la única descripción que dan de esas personas? Dice, son personas que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Y después comienza a describir todas las características de Jesús. Si tú quieres estar en el cielo, conoce a Jesús de tal manera que tú comiences a ser como Jesús. Que comiences a ser humilde, y te digo, es difícil, es bien difícil porque vivimos con seres humanos y nos sacan la piedra. Pero conoce a Jesús cada día más, cada día más, cada día más. Saca el tiempo, que sea tu prioridad, estudiar la Biblia, cantar, orar. Que no importa lo que pase en el día, no importa lo que pase en la noche. Sáltate la cena con tal de que estés orando con Jesús. Dios te está llamando a que lo aprendas a amar. Y solamente amas a alguien que conoces. ¿Quieres ser obediente? Ama. ¿Quieres ser obediente? Ama. Una vez más, ¿quieres ser obediente? Ama. Padres, ¿quieren que sus hijos sean obedientes no solamente con ustedes, pero con Dios también? Enséñenles no solamente las reglas, pero enséñenles quién creó las reglas. Si ellos conocen a Jesús,
van a conocer la salvación. Porque si me amáis, guardad mis mandamientos. Oremos. El día de hoy, Señor, pedimos que nos protejas y que nos enseñes a amar. Cuídanos, dirígenos y muéstranos el camino del amor. En el nombre de Jesús. Amén. Parémonos y cantemos el himno tema.
Ayúdanos, Señor, a aprender a amarte para poder honrarte, para poder vivir contigo por toda la eternidad. La verdad, Señor, yo ya no quiero vivir más aquí, en este mundo lleno de pecado, en este mundo lleno de dolor, en este mundo lleno sin gracia. Quiero vivir en un lugar donde la gracia es abundante, un lugar donde tu amor no para, es infinito, donde tu presencia tranquiliza siempre el ser. Pero mientras ese día llega, Señor, sé que tú has prometido que tu reino es una realidad el día de hoy en esta tierra. Así que pedimos, Señor, protégenos, cúbrenos con tu amor, cúbrenos con tu verdad, cúbrenos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y estamos despedidos y los esperamos mañana a las 7:15.